La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa La mitología al alcance de todos, lo cual me da muchísimo gusto porque vamos a tener ahora la plática de dos queridos amigos míos que vienen aquí a ilustrarnos con su gran sabiduría. Entre ellos tenemos a Nadia Nuche. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, muchísimas gracias, otra vez contentísima de estar aquí. Bueno, bienvenida. Y del otro lado tenemos a Óscar Ortuño. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, aquí nuevamente. Eso me da mucho gusto porque hoy vienen a hablar de un tema que sinceramente es así como muy místico, muy misterioso, muy profundo y sobre todo muy iniciático. El tema se llama las prácticas de las ciencias iniciáticas. Y esto suena así como que un poco complicado de entender, pero ¿cómo lo podríamos explicar, Nadia? Así como para que de una vez entremos al tema. ¿Quién quiere empezar? Ok, bueno, pues realmente el tema de las ciencias iniciáticas pues son todas aquellas a las que nos llevan a un despertar de conciencia, es decir, a reconocer la esencia de cada uno de nosotros, y de ahí deriva mucho de las preguntas que nos hacemos: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Y pues son preguntas que sin duda alguna a muchas personas le ha pasado por la cabeza. Entonces, hemos tenido mucha relación con ellas, ya sea a través del yoga, a través de la cábala, o sea, son muchas filosofías, porque al final de cuentas se reduce en filosofías dichas por grandes maestros y que muchos ya son ascendidos. Sin embargo, pues dentro de su lenguaje y de su enseñanza todavía estamos como en una fase donde estamos tratando de asimilar y aterrizar qué es lo que realmente nos han querido decir durante miles de años, qué significa la paz, qué significa la armonía, y a lo mejor como concepto lo podemos ir teniendo claro, pero al momento de aterrizarlo es como que, caray, ¿esto cómo se hace o cómo se come o cómo se practica? Entonces, a veces decimos, bueno, tú mantente en armonía, visualiza la tranquilidad, la paz y todo eso. Y repito, a lo mejor la mente como que trata de buscar un ajuste que se le parezca, pero al momento de aplicarlo en tus escenarios de vida, con las personas con las que te relaciones, pues ya crea ahí como una confusión, ¿no? ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Entonces, mucha gente a veces llega como a claudicar en estos temas, porque no se siente con la fortaleza o con la voluntad de poder llevar una vida saludable. Entonces dicen, pues es que es más fácil mejor en el estado en el que me encuentro, porque no tengo tanta responsabilidad sobre mí mismo, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera puedes decir, y así culpo al otro. Exacto. De que me hizo, de que me abandonó, de que no me tomó en cuenta, y el trabajo siempre es de uno mismo. Y cuando empiezas a estudiar estas ciencias iniciáticas, pues te das cuenta que no hay víctimas, que tú eres el responsable de tu situación, y que si hay algún problema en ti, pues solamente tú lo vas a resolver, nadie te va a dar la mano más que tú mismo, ¿no? Así es. Entonces realmente parte de la ciencia, o sea, tal cual como suena ciencia, que es algo que se puede experimentar, algo que vas a llevar a cabo, algo que sí se vuelve real, y la parte iniciática, o sea, que es el sendero por donde vas a iniciar para empezar a trabajar con tu parte consciente. Oye, ¿y sería lo mismo, Óscar, que a lo que se refiere las ciencias sagradas es lo mismo que las ciencias iniciáticas? ¿Podríamos pensar que sí? Bueno, a mí me encantaría explicarlo de la siguiente forma. Sí. Hay personas que vivimos de manera empírica. Despertamos, dormimos, hacemos, y relativamente no aprendemos ni aceptamos conocimientos de lo que hay en nuestro entorno.
Hay personas que empiezan a profundizar un poco en el porqué de los climas, el porqué de los movimientos, qué pasa en una luna llena, qué pasa en una luna nueva, y empiezan a asimilar un criterio. Pero hay personas que lo empiezan a convertir en un conocimiento que les ayuda a transformar conceptos de su vida. Se dice que en un principio aparecieron seres a los que se les llamó avatars, donde empezaron a generar algo que era el mito o la leyenda. Dentro de este mito o esta leyenda se quedaron inscripciones grabadas en los cielos para recordarlos por toda la eternidad. Evidentemente hay quienes lo pueden ver como un cuento y hay quienes les puede servir de manera trascendental. Este sábado que pasó, nuestra maestra de astrología nos contó un cuento que todos hemos escuchado. Pero dile, ¿qué maestra? Pues Tere Albedo. Flores. Bueno, Sí, yo le puse Albedo porque es Albedo. Sí. Y resulta ser que ella nos hablaba de Blancanieves. Todos hemos visto o escuchado el cuento de Blancanieves N veces. Y lo hemos visto de, sí, claro, los enanos, el príncipe, la manzana y ella, ¿no? Y pues sí, se lo contamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y lo repetimos una y otra vez. Y de repente podemos ver los aspectos psicológicos de, bueno, ¿y por qué se durmió? ¿Y por qué la bruja tenía envidia? ¿Y por qué el papá? ¿Y por qué esto? ¿Y la rueca? ¿Y qué simboliza, no? Bueno, ese es otro cuento. Es que eran varios cuentos. Esa es la parte psicológica, Oye, ¿no? si unimos todos, sale otro cuento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este mismo cuento o mito o leyenda, como le quieras llamar, te sirve para comprender una trascendencia que existe en tu interior? Descubrir qué es tu alma, qué es el príncipe, quién es el caballo, quiénes son las espinas, y este mundo lleno de simbolismo es el que cada una de las personas va a hacer que penetre en su inconsciente para transformar una parte en su interior. Y esto es una ciencia. Existe una ciencia exacta que te dice, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, pero cuando cambias tú la presión atmosférica, ya no hierve a 100 grados. Probablemente tú dirías, su lapso de tiempo es de 5 minutos, un ejemplo, ¿no? Pero ¿y qué pasa si yo la caliento en el Polo Norte? ¿O qué pasa si yo la caliento en Veracruz? Y entonces es allí cuando aparece esa maravillosa ley de la relatividad. Entonces nosotros vamos a comprender que el ser humano tiene una gran diversidad que se va a ir transformando de acuerdo a sus características de su lugar y hora de nacimiento. Y esto es una gran sabiduría, porque vamos a encontrarnos con personas que ya alteraron al psiquiatra o al psicólogo, ya no los quieren escuchar en su casa porque parecen disquitos rayados porque se quedaron atorados con un proceso de su existencia. Y la ciencia les dice, tómate este antidepresivo, o haz esto, o haz aquello, ¿no? Y la persona se sigue sintiendo mal y no comprende el por qué. No profundiza. De repente llega con un astrólogo y le dice, ¿cuántos años tienes? Ah, es Quirón. Ah, es Saturno. Pasando por el ciclo quironiano. Y entonces ya le da una explicación en base a su carta natal. Y la persona dice, es verdad, y es verdad, y es verdad, y todo coincide. Y eso, aquello que se le llamaba falso, se convierte en una medida exacta para transformar la solución a su problemática de vida. Por eso es una ciencia. La diferencia es que hay ciencias que circundan en un círculo y hay quienes en un elipse. Claro. Entonces no puede ser exacta porque estamos hablando de un elipse. Y es aquí cuando estas ciencias que se aplican sobre el trabajo del ser interior lo ayudan a comprender todo aquello que se le está dificultando en su existencia para transformarlo. Esa es una ciencia. ¿Por qué es iniciática? Porque es justamente el principio de algo que le va a ayudar a comprender la finalidad de su existencia. Oye, Oscar, ¿y hay puertas para poder entrar a estas iniciaciones o ciencias iniciáticas? Y una de ellas es el dolor o el sufrimiento que me platicabas. A veces es muy complicado que alguien que no le ha pasado nada en la vida se quiera meter a estas ciencias que le van a ayudar a mejorar o a transformar. Entonces, ¿por qué es tan necesario esta puerta de entrada que a veces dices, hasta que no te pasó, no te empezaste a dar cuenta? Bueno, aquí vamos a tener dos cosas muy interesantes. Vamos a tener un mundo de predestinados y un mundo de destinados. Entonces una persona que ya es predestinada probablemente es aquel que a los 6 años resulta que su mamá estudió yoga, el papá estudiaba cábala, el tío estudiaba astrología y empiezan a conformarle un mundo donde lo comprende
y a una temprana edad puede transformar muchas cosas y convertirse en un maestro. Para los que trabajan numerología, lo encontrarán en aquellos que traen su disposición de vida en 11, 22, 33 o 44. Pero para todos aquellos que no venimos con esta predisposición, pues nos vemos forzados a sufrir circunstancias a través de los ciclos existenciales que tenemos, para que llegue el momento en el que el alma despierte, el momento en el que el príncipe nos besa o la princesa nos besa y dice, por fin esos 7 enanos llamados chakras se van a activar para que el alma haga lo que tiene que hacer. Y ya vemos cómo es posible que sí los cuentos tenían una misión especial. Sí, entonces es allí donde este mundo lleno de simbolismo nos va a transformar. Entonces eso es parte del concepto de la ciencia y el parte de la iniciación. Dentro de esta iniciación, pues evidentemente va a aparecer un guía o un maestro o un compañero de viaje, que es el que nos va a ayudar a irnos acercando a este sendero, a este camino para transformarnos. Entonces eso es parte del concepto de la ciencia iniciática. En cuanto a las prácticas, hay por allí una palabra o existe un concepto que dice: más vale 1 gramo de práctica que 1 tonelada de conocimiento. Entonces de repente yo puedo tener una biblioteca entera de todo lo que es el simbolismo de la yoga, los músculos, el movimiento, las articulaciones, pero no lo practico. Entonces se dice por allí que un conocimiento que no es llevado a la práctica no es conocimiento. No es cierto, porque tenemos que darnos cuenta de que en la vida todo es aprender a través de la experiencia. Sí. Y la experiencia se te va a quedar instalada en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Y eso te lo llevas en el alma para la próxima. Si no, pues nada más se te quedó en el mental o tal vez en el emocional, o ni siquiera tu cuerpo lo percibió, ¿no? Simplemente pasó. En una de las pláticas que has dado, se habla de esos 3 regalos que se le entregan al niño Jesús. Ay, sí, la conferencia de los 3 Reyes Magos, que ahora el 6 de enero nos va a tocar en sábado y tenemos que hacer la conferencia. Sí, claro. Que, amigos, prepárense para el sábado 6 de enero y ustedes son los principales que tienen que estar ahí, ¿okay? Dentro de los conceptos del incienso, el oro y la mirra, uno de ellos representa la yoga, el otro de ellos la astrología y el otro la magia. Y evidentemente nosotros sabemos que los primeros 12 años trabajó con la cábala, para luego desaparecerse por 18 años para hacer un curso de 6 años en cada una de estas escuelas. Así es como él regresa a los 30 años para ejercer este proceso por 3 años. Sí, eso me encanta. Entonces de ahí obtenemos otro número, ¿no? El 33. Okay. Entonces dentro de estos conceptos se tiene que practicar para poder comprender. Básicamente esta plática, que es introductoria para un pequeño taller que vamos a ofrecer en tu espacio, en la Escuela Albedo, el 25 de noviembre. Así es. Por la tarde. Ajá, ¿de 5 a qué horas? ¿A 8:30 o 9? Pues tentativamente es de 5 a 8, ya sabemos que de repente a veces las cosas se extienden un poco. Va a ser básicamente dirigido por una persona a la que yo amo y aprecio bastante. Es una persona muy viejita, nació en 1889, pero viene manifestada como... ¿1889? Sí, 87. Pero... 87. ¿No será 1987? No, eso es lo que creemos todos, pero es un alma muy vieja. Es un alma viejita. Con un gran conocimiento. En un cuerpo nuevecito. Sí, yo la veo tan joven, es Nadia Nuche, ¿verdad? Sí, y digo, a mí me encanta, es mi maestra de vida. Sí, es todos los días me ofrece una gran sonrisa y la manera de aprender para aperturar mi corazón. Ella me ayuda a practicar cada día y trabajar con todas mis emociones. Y evidentemente es una persona que ha sabido transformar mi vida a través de la práctica. Y de alguna manera vamos a trabajar con una herramienta muy hermosa que tiene una gran universalidad. Y es una herramienta que tiene mucho poder. Nosotros vamos a tener herramientas que nos sirven como oráculo para saber el estado en el que se encuentra una persona. Pero luego viene la solución. ¿Y cómo vamos a encontrar la solución, no? Porque nosotros podemos ir con un médico que te dice, claro, los triglicéridos y el colesterol y la presión y esto, ¿no? Y uno dice, ok, ya entendí, pero ¿y ahora cómo lo resuelvo, no? Exacto. Y entonces, pues voy a dejar que esta personita nos hable un ratito. Y que nos diga un poco de qué se trata esta herramienta. Exacto, en este taller ahora sí que de entrar
por las puertas de Dios, a través de qué. Cuéntanos. Okay. Bueno, esta parte es muy importante porque efectivamente hablar de ciencias iniciáticas involucra a Dios en todos los sentidos y no como en una circunstancia de doctrina o de escuela o de dogma, simplemente como parte de tu naturaleza, algo que indiscutiblemente, por más que lo quieras sacar de tu vida y que lo quieras rechazar y que lo quieras excluir, algo en automático te va a volver a botar a Dios. Entonces, a pesar de que tiene muchísimos nombres y que cada cultura le da como su conocimiento en específico, finalmente te envuelve en el mismo núcleo. Entonces, parte de ahí de las ciencias iniciáticas es reconocer esa esencia en ti y que aprendas a reconciliarte con ella. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente es una energía que jamás va a buscar que sufras, que jamás va a buscar que la pases mal o que aprendas por la mala. Eso finalmente es elección de uno mismo. O sea, la forma en cómo experimentas tu vida es elección de uno mismo, pero no lo sabemos. O sea, no tenemos idea que por un pensamiento, por mínimo que sea, eso va a definir nuestros siguientes eventos de vida. Entonces, al no estar consciente de esta situación, pues estamos actuando, estamos pensando, estamos diciendo, y cuando vienen las consecuencias de eso que salió de uno mismo, pues se vuelve más fácil como decir, es que Dios no me quiere, es que Dios me castiga, es que Dios me pone obstáculos, es que Dios planeó esto para mí y ahora lo tengo que padecer, y si Dios lo quiere, así tiene que ser. Cuando realmente no es una energía que va por ese canal. O sea, no es que Dios ande como organizando los encuentros, pues sí, como con densidad para que uno aprenda. Eso es elección de uno mismo. Pero lo que sí es un hecho es que a pesar de que haya dificultades, la divinidad siempre va a estar ahí asistiéndote y recordándote de que aquí estoy, pero tú eres libre de elegir lo que tú quieras. Si me quieres incluir en tu vida, estoy y te ayudo. Pero si no quieres que sea partícipe, aún así respeto, pero me mantengo aquí para cuando me necesites y me llames. Entonces, de antemano, a hablar de todo esto, por eso ahorita que decías, las ciencias sagradas, finalmente, claro, o sea, están involucradas porque está hablando de algo sagrado y de algo divino. Entonces, repito, algo que yo he estado aprendiendo en este tiempo es que somos nuevos en esta plataforma humana. Entonces hemos experimentado los 4 anteriores niveles del alma, que es el reino mineral, vegetal, animal, la parte del desarrollo intelectual dentro del reino animal. Y esas son las memorias más cercanas que tenemos. Es decir, o sea, cuando vivimos siendo una pequeña roca hermosa ahí en la tierra, pues evidentemente esta energía se empezó a llenar de inteligencia que se vio en la necesidad de adquirir un cuerpo nuevo. Y entonces viene la siguiente fase evolutiva, que es la vegetal. Entonces igual empezó a trabajar desde esa vibración, empieza a adquirir más inteligencia y por lo tanto se ve necesario a trasladarse a un nuevo estuche con más características, y entonces viene el reino animal. Y si nos damos cuenta, cada uno de los reinos compone al anterior. O sea, el vegetal está constituido por mineral, el animal está constituido por vegetal y animal, de acuerdo a la inteligencia celular. Entonces, en este reino animal, cuando empezamos a adquirir más inteligencia y se empieza a conformar el intelecto, se requiere un nuevo estuche, y entonces ese estuche es nuestro cuerpo humano. Y con esas nuevas características, con esa nueva inteligencia. Pero como somos relativamente novatos en esta atmósfera, pues tenemos todavía las memorias de las inteligencias anteriores. Tanto así que lo vemos en el cuerpo físico, está constituido por minerales, tu cuerpo. Y luego, ¿cómo funciona tu cuerpo biológicamente? Por inteligencia celular. O sea, realmente tú no estás ocupado pensando, a ver a qué hora se va a regenerar mis células, ¿no? O sea, en este momento voy a limpiar el hígado. O sea, eso el cuerpo lo hace solito, lo hace en automático porque ya tiene esa inteligencia. Entonces, nuestra reacción emocional ante los eventos de la vida también es automática. Ya sucede solita. O sea, te pasa algo y en automático entran tus emociones. Pero se está asomando cada vez más el intelecto. Entonces, ahora, ¿qué nueva inteligencia se nos ha dado en este estadio humano que apenas lo estamos conociendo, que apenas lo estamos palpando, que apenas estamos haciendo contacto con eso?
Entonces, por eso entran las enseñanzas de todos los maestros con sus respectivas prácticas para que sea más fácil ¿cómo decirlo? Como el camino, o sea, para que sea más sencillo trabajarlo. Entonces, evidentemente en las eras anteriores, pues se dio la enseñanza, pero la mente no estaba todavía como madura para poderlo comprender y aterrizarlo. Pero ahora que entró la era acuariana, como que ya empieza a aterrizar y como que ya nos empieza a caer un poquito más el 20. Entonces, y hablar de las prácticas se vuelve algo cada vez más común, algo que se propaga con más fuerza y cada vez son más las personas que les interesa hacer algo. Entonces, durante miles de años sabemos que existen herramientas como velas, talismanes, que finalmente se trabajan con la energía cósmica, que se trabajan con la energía de la Tierra, que ya como que va aterrizando una idea y entonces la gente ha depositado su energía en esos objetos como ayuda. Pero en esta era realmente ya se está trasladando el pensamiento a que no se lo canalices o le dejes la tarea solamente al objeto, ¿no? O sea, que el objeto me traiga la abundancia, que el objeto me traiga el trabajo, que el objeto me traiga... sino que empieces a reconocer que eres tú mismo el que está activando esa magia y que está materializando absolutamente todo. Pero no solamente eso, sino que aparte hagas conciencia de lo que estás pidiéndole al universo, de cómo estás empleando sus recursos, de cómo estás usando toda esa energía que te está llegando. Parte de las prácticas, por ejemplo, en el caso del yoga, si tú observas con detenimiento cómo se desenvuelve esta filosofía, te das cuenta que no requieres absolutamente de ningún objeto, de ninguno, más que tú. Es todo. Entonces, en una práctica de Hatha Yoga, nada más es tu cuerpo haciendo posturas. Para los mantras solo necesitas tu voz, tu garganta. Visualizarlo, o sea, utilizar la herramienta de la imaginación también, que eso ayuda muchísimo a aterrizar una práctica. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos llegando a un punto en el que necesitamos aperturar ese fragmento de la mente que puede dividir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, dentro de esta práctica o en el taller que vamos a trabajar, pues va a ser mucho con el tema del Yapamala. El Yapamala, si ustedes lo buscan en internet, para los que no lo conocen, es como un rosario tibetano que está compuesto por 108 cuentitas y van a ver que es el que traen generalmente los budistas. Entonces, algunos pues sí lo traen más como decoración y como de, oh, yo ya soy un ser espiritual, pero realmente esta herramienta lo que te está diciendo, eres un ser en capacitación, o sea, estás aprendiendo a trabajar con tu energía y estás aprendiendo a conocer las nuevas herramientas que ahora has adquirido como un ser humano para que aprendas verdaderamente a ser un ser consciente y humano. Entonces, esta herramienta trabaja mucho con el tema de las afinidades, porque algo que no hemos contemplado en los estadios anteriores del alma es el ego. O sea, por ejemplo, que el ego que estuviera en un mineral, ¿no? En un vegetal, en un animal. Pero ¿por qué en el ser humano sí hace tanto eco ese tema del ego? Entonces, muchos lo hemos como satanizado, ¿no? Así como de, no, el ego es malo, despójate del ego. Pero nos hemos preguntado, ¿y para qué sirve? O sea, ¿realmente cuál es su verdadera función? Si todo esto en este mundo es creación de Dios, ¿por qué crearía algo que nos haría mal o nos destruyera? Entonces realmente tenemos que aprender a conocer para qué sirve realmente, o sea, cuál es el verdadero don por lo que fue creado el ego. Entonces, pero para eso se necesita de herramientas de alto calibre espiritual que te permita aterrizarlo. Entonces, trabajar con esta parte de la mente y el ego, pues se vuelve primordial porque eso define mucho las relaciones personales que tenemos. O sea, el ego, ¿dónde tiene más interferencia? Con las personas con las que nos relacionamos. O sea, no es tanto ni con un objeto o con un animal, siempre es con una persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo aprender a relacionarme utilizando todo lo que hay dentro de mí de la mejor forma posible? Entonces esta herramienta como el Yapamala es para trabajar con las afinidades y en esas afinidades comprender la ley de la causa y el efecto, que es el karma.
O sea, toda acción corresponde a una reacción. Entonces, la forma en cómo te relacionas con la gente es una elección tuya. O sea, cómo le contestas, cómo lo saludas, cómo le hablas, todo eso finalmente es una elección tuya y eso define los siguientes eventos con las demás personas. Entonces, si hacemos una encuesta a varias personas y decimos, oye, y bueno, ¿cuántos enemigos tienes? Uy, un montón, y hasta con nombre y todo, ¿no? ¿Cuántos amigos tienes? Muchos dicen, hasta me sobran dedos de la mano, por ejemplo. No tienen muchos amigos. No tienen muchos amigos. Ven más el lado negativo. Exactamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedes conciliar esas dos energías y haciendo algo más consciente al respecto? Entonces, este trabajo te ayuda a identificar tú como persona en un actuar tal vez inconsciente, no te diste cuenta en qué momento generaste fricciones con las personas, que a lo mejor tú mismo provocaste, ¿no? O también las bonitas afinidades con las personas con las que te llevas bien. Entonces, esta herramienta pues ayuda a ver esa parte consciente. Ok, ya dejo de pensar en lo que me hace el otro, sino también yo que le pude haber aportado, ¿no? ¿Cómo le contesté? ¿Cómo le dije? ¿Cómo reaccioné ante algo que una persona estaba pasando? Entonces, sí es mucho trabajo tener una herramienta de estas. No es tomarse a la ligera, no es algo como que haces y luego vas y lo cuelgas en un bonito lugar y ahí que se quede de adorno. Esto realmente conlleva un trabajo personal porque te ayuda a conciliar muchas cosas. Y cuéntanos de qué está hecho el yapamala. Descríbelo como si alguien no pudiera entrar a internet y no pudiera verlo. ¿Qué es el yapamala? Ah, ok. Bueno, ¿yapamala? Sí, es un yapamala. Ese, tomando como base el rosario católico, de hecho el rosario católico es una copia de un yapamala y es literal un hilo que une 108 cuentitas de madera. Las cuentitas pueden ser de diversos tamaños. Por ejemplo, el material del que está hecho el mío es de madera. Entonces la madera representa, de los 5 elementos, la madera representa la naturaleza, tu propia naturaleza, desde su esencia básica, o sea, sin disfraz, sin maquillaje, sin tal cual, o sea, esencia prima, materia prima extraída de la naturaleza. Y estas 108 cuentitas, si tú lo llevas lo aterrizas en la parte astrológica, son 9 planetas que conforman nuestro sistema solar, multiplicado por 12 energías zodiacales. Y eso da 108, que representa 108 encarnaciones. Esto no es tan literal de que cantidad o cifra exacta de que solamente 108 vidas tienes, sino que representa la parte multifacética de la energía de cada planeta y de cada signo zodiacal, que te lleva a infinitas posibilidades. Y sabemos que llevamos muchas vidas transitando en esta tierra, pero no, en cada vida pareciera que es una nueva y que no tienes forma de recordar las anteriores. Entonces, con cada cuentita vas sanando o vas reconstruyendo o transformando obstáculos o cosas que hayas hecho desde vidas pasadas y que eso ayude a modificar tus escenarios de vida. Después de las 108 cuentitas hay una más grande en el centro, que esta se llama Gurú. Me gustaría como platicarles de la magia de la parte del gurú, pero sí voy a hacer mucha insistencia en que vayan al taller que se va a hacer en la escuela de Tere en Albedo, porque ahí se van a llevar la sorpresa de lo que realmente va a trabajar un gurú. Un gurú sabemos que es un guía espiritual, es un maestro, pero es importante que sepas de qué maestro estamos hablando. Y luego está compuesto al final por una borla. Una borla son como varios hilitos juntos que precisamente representa todas las posibilidades que has generado, ya sea, en este caso consciente, y todas las posibilidades de vida que has generado inconscientemente también. Entonces, tiene su chiste cómo usarlo, tiene una forma específica de qué mano la activa, qué mano va a recibir energía, porque es importante el tema de la meditación, porque es importante el tema de la respiración, y te darás cuenta que no, como ciencia, pues es algo que tú vas a ir comprobando por ti mismo y por tus experiencias de vida.
Entonces decimos, bueno, es que las pseudociencias no se pueden comprobar científicamente. Pues no, porque eso es un trabajo personal. Eso no es algo que tenga que exponerse y decir, mira, te muestro mi gráfica de evolución. O sea, es muy personal y sí, cada quien tiene que llevar su propia gráfica de evolución. Exactamente, ¿no? Eso es muy personal y que por supuesto te va a ir ayudando a saber qué tanto estás trabajando y avanzando. Oye, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para que nos sigas contando toda esta maravilla de el taller que vamos a hacer exactamente el sábado 25 de noviembre a las 5 de la tarde para hacer nuestro Yapamana. Y ahí vamos a conocer toda la historia y los mitos que van referente a él. Y vamos a hacer una meditación, sí, y vamos a practicar. Esto va a ser fabuloso. Va a estar genial. Y también nos cuentas de la canción que está en el fondo. Ah, sí, de Ayale, es un mantra. Perdón. Regresando a la pausa, espera, porque yo sé que es largo y no quiero cortarte antes. Entonces, vamos a una pausa y nos cuentas todo eso. Sí. Muy bien, amigos, ya hicimos nuestra pausa, ya tomamos agua, ya respiramos. Sobre todo Oscar y yo, ¿verdad? Que hemos hablado tanto. Y Nadia tiene algo que contarnos después de nuestros saluditos. Aquí tenemos a Antonia, que nos escucha desde Estados Unidos, a Mirna, que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México, Silvia Cordero, muchas gracias, Isabel de la Peña, y desde Guadalajara, Dulce. Muchas gracias, amigos, por escucharnos, y vamos a seguir con este tema tan interesante. Pero quisiera que escucharan un poquitito el tema que tenemos de fondo, que Lorna nos va a hacer favor ahorita de subir, para que escuchen qué belleza de canción, y ahorita Nadia nos va a contar qué es lo que dice. Ok, bueno. Nada más que escuchen un momento. Muy bien, Nadia, cuéntanos, ¿qué es esa belleza de canción? Okay, este mantra, bueno, es un mantra. Los mantras son repeticiones que se van haciendo de como palabras sagradas que tienen una alta vibración y que eso va a tener un impacto en tu mente, en tu psique. Entonces, ahí está la versión como tibetana, budista, o sea, le van dando de acuerdo a la vibración que necesita, pero esta versión me encanta porque es una versión cantada muy noble y que a todo mundo le puede atraer de manera sencilla. Este mantra, dice, es un mantra de paz y de sanación, pero lo que me impresiona de este mantra es que habla de Dios, pero no trascendiendo sus formas, eso voy, sin formas, sin conceptos, sin nada que lo pueda definir y que finalmente eso vive dentro de ti. Entonces les voy a leer un poquito de la traducción de este mantra y dice así: es invencible, indestructible, sin miedo en todas partes, no nacido, por siempre, indestructible dentro de todo, invencible, indivisible, invisible, libre de necesidades, inmortal, bondadoso, inimaginable, sin forma, sin identidad, libre de deseo, insondable, indañable, sin maestro, transformador de todo, más allá del nacimiento y de la muerte, más allá del silencio, más allá del amor, más allá de la forma y del color, más allá del karma, más allá de la vida, inconquistable, indescriptible. Wow, qué hermoso. Es impresionante porque realmente a veces gran parte de los pleitos, sobre todo religiosos, es que uno le quiere dar forma a Dios y le queremos poner color y le queremos poner y nombre y todo, y a final de cuentas no observamos que esto está mucho más allá de todo eso. Entonces a veces cuando decimos, bueno, es que el color morado significa esto, el rojo, esto, el naranja, esto, pero si trascendemos esa forma nos vamos a dar cuenta que todavía hay tanto infinito que no nos podemos cerrar y encasillar a un solo concepto. Entonces este mantra me gusta mucho en lo particular por ese detalle que va más allá de las formas, es decir, por un instante
de libérate de los conceptos, libérate de lo que sabes, libérate de lo que traes ya estructurado en tu cabecita, porque te vas a dar cuenta que eso no es nada en comparación de la grandeza de la Está divinidad. hermoso, pero es que de verdad no puedes dejar de escucharlo. La chica lo canta tan bonito. Dime en qué idioma lo canta primero y luego sabemos que lo canta en español inmediatamente. ¿De qué es idioma? hindú, es en sánscrito y finalmente lo traducen al español. En un pedacito de la canción hacen una traducción muy breve, o sea, muy sencilla, pero que se puede entender de qué se trata el mantra. ¿Y lo podemos encontrar fácilmente? Sí, ¿o sí, no? sí, en YouTube. La cantante es Mirabai Seiba y bueno, van a encontrar muchísimos mantras de ella, y no solo, hay tantos que expresan a través de la música los mantras. ¿Nos convendría escucharlo en el auto? Sí, yo les he recomendado, por ejemplo, a mis alumnas de yoga que elijan un mantra, el que quieran, o incluso un canto sagrado, ya sea católico, cristiano, lo que te conecte con la parte divina, y que lo escuches antes de iniciar todas tus actividades, todas. Está hermosísimo. Y el efecto que se produce a lo largo de tu día pues va a ser diferente. Sí, creo. Sí. Qué bueno, Nadia. Te dejamos descansar. Y ahora vamos con Oscar. Ok, Oscar, dime, ¿cómo es eso de las 50 puertas de Dios? Bueno, vamos a hacer un poquito más allá. Sí. Recordemos que parte de las ciencias iniciáticas lo que manejan es la parte simbólica. Cuando trabajen ustedes con el Yapamala, solamente estoy dando un poquito de antecedentes, vamos a encontrar que se encuentra el hilo del espíritu. Este hilo del espíritu va a reunir 108 cuentas que representan 108 encarnaciones. En estas 108 encarnaciones aparecerá un disipador de tinieblas o un gurú. Este gurú nos llevará a la manifestación del séptimo chakra, que nos podrá permitir ver las más de 1000 formas que tiene la humanidad o la vida. Y esto nos ayudará a pasar a un siguiente elemento. 108 se podría decir que es 3 veces 36. Para los estudiantes de astrología verán que se pueden manejar los 12 signos del zodiaco con sus decanatos. Ajá. Y eso nos dará un 36. Y una parte de ellas trabajará sobre el cuerpo físico, otra sobre el cuerpo mental y otra sobre el cuerpo espiritual, dándonos un total de 108. Más adelante se verá que estas medidas tienen que ver con el diámetro de la Tierra, de la Luna, el Sol y la distancia que se encuentra entre ellos. Y uno de ellos nos llevará a trabajar con la parte consciente y el otro nos llevará a trabajar con la parte inconsciente. La palabra Yapamala, Yapa significa murmurar en silencio y mala se refiere a guirnalda. La guirnalda es una flor iniciática que nos ayuda a reunir todos los conceptos esotéricos o que nos integran a la divinidad. Estos conceptos que nos integran a la divinidad nos ayudan a comprender el qué hacemos en esta tierra, para qué hemos venido. Entonces, se dice que una persona que no reconoce su historia se ve obligado a volver a vivirla. Cuando la persona pueda reconocer los errores que ya ha vivido en la anterioridad, pues va a poder tomar mejores resoluciones para aquella problemática que se encuentre en el presente. En la parte cabalista se trabajan 5 virtudes diferentes por cada puerta o por cada séfira, dándonos un total de 50 puertas o 50 formas de ingresar a un aspecto para tomar resoluciones. Estas puertas tendrán una polaridad. Entonces de ahí tendremos que nos da 100 puertas. Nosotros cada vez que estamos ante una decisión podremos tomar alguna de estas en su polaridad baja o en su polaridad elevada. Y esto en algún momento nos llevará a repetir una experiencia o a reconocer que ya hemos vivido varias veces esa experiencia como un déjà vu y decir, creo que ya caí varias veces por aquí, creo que ahora mejor tomo esta decisión. Quizá prefiero perdonar o quizá prefiero cambiar. Esta parte de las puertas de Dios son aquello que vamos a encontrar en las diferentes séfiras. Y es ahí donde las cosas se empiezan a transformar, cuando nos volvemos conscientes de nuestro pasado. Se dice que existe una biblioteca akáshica en el ápice del corazón. Este ápice del corazón se va a ver extendido a través de nuestros brazos, que son nuestras acciones, y a través de nuestros dedos, que representan los 5 sentidos, y al mismo tiempo a través de ellos se van a manejar los pensamientos, las emociones, las cosas que podemos materializar, la voluntad y la espiritualidad, en una parte receptiva y en una parte activa. Entonces, cuando las personas toman su Yapamala,
y empiezan a trabajar con la parte del corazón y la voluntad y empiezan a recordar cada una de sus encarnaciones, están con la actividad receptiva para dejarse guiar por la parte espiritual que ha trabajado en sus diferentes encarnaciones. Los mantras generan una vibración. Nosotros veremos, por ejemplo, si las personas se dan la oportunidad de vocalizar el alfabeto o se dan la oportunidad de vocalizar las vocales. Empezamos con las vocales. Van a notar que hay una vibración que se da en diferentes partes de su cuerpo. Esto nos va a ayudar a activar las emociones, las acciones, los sentimientos o las emociones. Cuando nosotros empezamos a reunir estas palabras y empezamos a generar sílabas, van a tener un poder distinto. Aquí nosotros vamos a trabajar con algo que se podría decir que es el lenguaje que es hierático. Y este lenguaje hierático va a generar una vibración interna que nos va a llevar a transformar todos los conceptos. Si nosotros viéramos por la parte de la numerología o por la parte de los arcanos mayores, para los que trabajan un poco de tarot, veremos que el 108 incluye al mago, al loco, a la fuerza o a la justicia, dependiendo del tarot. Y aquí nos está generando una tirada de transformación. Entonces, cuando las personas empiezan a reconocer esto y empiezan a pasar por cada una de estas diferentes puertas a través de la parte receptiva, cantando un mantra que genere una vibración, vamos a poder encontrar la respuesta a muchas cosas. Se dice que mediante la oración nosotros podemos preguntarle a Dios, pero la respuesta la adquiriremos a través de la meditación. Evidentemente, cada una de estas partes es diferente para cada persona, porque somos individuales y de igual manera tenemos un albedrío. Entonces, aquí no nos vemos obligados siempre a hacer lo correcto, sino a hacer aquello que es conveniente para que el alma comprenda algo. Muchas veces es necesario equivocarnos varias veces con la misma piedra. A veces encontramos personas que caen y pues todo el mundo está en contra de ellos, ¿no? Ya deja esa mujer o ya deja ese trabajo, ¿para qué te dedicas a esto, no? Pero cuando la persona empieza a encontrar que simplemente lo hace porque le gusta, aunque a todo el mundo le parezca complejo. Como diría Víctor Frank, su sentido de vida, ¿no? Sí, o sea, en ese momento está encontrando su divinidad. Perfecto, ya con eso. Son grandes cosas que te da la meditación. Entonces, esta herramienta tiene mucho poder. Y sabemos que muchas personas la traen en la mano, la traen en el cuello y probablemente no comprendan el gran poder que tiene para poder transformar su vida. En este taller las personas van a elaborar su propio yapamala. Algo muy importante es que las herramientas de poder deben de ser elaboradas por nuestra propia energía. Claro, no es lo mismo hacerla con tu energía que ir a comprarla con la energía de quién sabe quién, que después podrá limpiarla, pero no te metes a fondo en lo que estás haciendo y lo que significa, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí entramos en el proceso de programar. Existen personas que somos usuarios de cualquier programa y sabemos cómo acceder al menú y a las diferentes formas que tiene, pero cuando uno escribe su propio programa, en cualquier momento sabrá cómo modificarlo. Y nunca se te olvida. No, ¿por qué? Porque reconoces, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que representa ese aspecto en tu vida? Se dice que solamente la persona que tiene la piedra en el zapato sabe lo que está sintiendo, ¿no? Entonces este yapamala está constituido por esas 108 piedritas. Recordemos que en la Biblia la palabra piedra significa sabiduría o ley. Entonces este yapamala contiene parte de este sentido, ¿no? Y se utiliza en una cantidad de filosofías. Algo que debemos de recordar es que todas estas herramientas de poder son para ayudarnos a caminar. Probablemente cuando empezamos a aprender a contar usábamos frijolitos o un ábaco y empezamos a hacer sumas de un dígito, luego de 2 y luego de 3. Algunos de ellos se volvieron muy hábiles y hoy les puedes decir la raíz cuadrada de 45 dividida entre 2 multiplicada por 5. ¿Qué? Ay, no me asustes. Y te contestan, ¿no? ¿Por qué? Porque practicaron muchas veces. Okay. Entonces, abrieron camino y senderos en su cerebro. Exactamente. Entonces, todas las herramientas de poder, cuando son llevadas a la práctica, en algún momento podremos dejar de ocuparlas. Pero para aquellos que estamos iniciando un sendero o un camino,
pues son herramientas que nos van a ayudar a un crecimiento. Evidentemente, ¿no? Las personas cuando hayan alcanzado este nivel, probablemente como algunos de nosotros ya no usamos el abaco, ni los frijolitos, ni la calculadora, porque ahora ya el proceso es mental. Entonces, este gran proceso, ¿no? Probablemente ahora a lo mejor yo tengo una molestia o tengo algo que está afectando mi vida, y pues recurro al yapamala, a la meditación, a la oración, y voy a encontrar una respuesta a través de él. Con el proceso pues voy a ir resolviendo todo aquello que es básico, empiezo ya a dejar de tener una problemática existencial y empiezo a trabajar con algo superior y empezar a recibir lecciones de vida desde un plano diferente. Y es parte a lo que nos lleva este proceso, evidentemente. Y volvamos a la historia, dejo de ser víctima. Exactamente, porque comprendemos, tenemos esa capacidad de observar la vida sin implicarnos en ella. Algunos sabios decían que era como ver una película. Entonces, cuando tú ves la película que es el mundo y comprendemos que todo es distinto, será como esta canción que acabamos de escuchar de Miguel Bosé. Somos los mismos, vida tras vida, solamente envueltos en una novedad. Y si nos damos la oportunidad de agarrarnos de la mano de Dios, podremos llegar más lejos. Porque y agarrarse de la mano de Dios representaría encontrar tu propia divinidad y por qué estás aquí. Claro, por supuesto. Sin poner a un Dios de tal religión o en tal templo o vestido de tal manera, o sea, lo que sería en general. Sí, recordemos que aquí la parte de la divinidad ya está integrada en nosotros. Digo, habrá quienes lo quieran ver como un asunto externo y habrá quienes lo quieran reconocer como algo interno. En el momento que reconozcamos ese diosa que vive en nuestro interior, pues podremos resolver de diferentes formas, ¿no? Y esto nos ayudará a integrarnos más como seres humanos. No es que estemos desintegrados, sino que simplemente iremos despertando facultades o habilidades. En las cartas del tarot tenemos los 4 haces. En el caso del tarot de Rider, donde vemos la mano de Dios que se acerca para iniciar un proceso en cada uno de los elementos, en el proceso del pensamiento, de las emociones, en el proceso de la verdad, en el proceso de la materialización. Y pues es aquí, ¿no?, cuando nosotros podemos tomar la decisión de tomar la carta o no tomarla. Y de igual manera, ¿no?, de repente este concepto de la meditación para algunos nos puede parecer tedioso o aburrido, pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona dice, ay, qué aburrido es estar conmigo mismo? No quiero, y es parte de la meditación, ¿no? De controlarte, de observarte, de dirigirte. Pues más que nada es el hecho de reconocerte. Reconexión. Sí, y en el proceso de que te reconoces y te amas a ti mismo, pues por supuesto que puedes amar todo. Una persona que no puede amarse a sí mismo difícilmente podrá estar en contacto con otras personas y brindarles la misma oportunidad. Entonces esta parte de la meditación, esta parte de generar tu propia herramienta de poder, es la que nos ayudará a tener un gran crecimiento. Qué bonito, ¿verdad? Porque fíjate que la Escuela Albedo, de hecho, se dedica a hacer cursos de este estilo para despertar, para que la gente se dé cuenta de primero de su objetivo de vida, después de sus virtudes, de sus talentos y de dónde tiene que pasar un encuentro fuerte, una piedrita que le esté estorbando, y ver por qué esa piedrita no es tan mala onda, o sea, es algo que te está dando una oportunidad para resaltar lo que no conoces. Y todo cambia, de veras, todo cambia cuando dejas de culpar que te abandonaron, que no te dieron, que se olvidaron de ti. Olvídalo, eso es para que yo me recupere o me reconecte y me vuelva a reintegrar con Dios, ¿no? Con la universalidad o con lo divino. Claro, de hecho, cuando hablan de temas como cuadraturas u oposiciones, que finalmente son esas piedras en el camino, dices, wow, o sea, uno se instala luego no, es una cosa que tienes que tener cuidado, peligro y cosas así, pero no te estás dando cuenta que es una virtud, la oportunidad de que hay virtudes que están envueltas como un regalo y que necesitas abrir ese regalo y sacarlo, y que hay algo potencial e inimaginable que había escondido dentro de ti. Así es, y que puedes sacar tanta potencia y tantas cosas bonitas dentro de ti.
Entonces, realmente estos objetos, estas prácticas, pues son para eso, o sea, para reconectarte, para descubrir toda esa magia que habita. Y de hecho, por ejemplo, hay quienes tienen demasiado conocimiento y tienen como muchos conceptos a seguir, entonces dicen, bueno, ¿cuál sería bueno? ¿O practico Reiki, o practico yoga, o qué practico? ¿No? Porque tengo tanto que no sé, me hago bolas con todos. Entonces, algo que me ha ayudado mucho en mi caso es o sea, si tienes tantas, pero ve eligiendo una, o sea, una a la vez. Uh-huh. En el sentido de que te vaya ayudando, como eso hablando de prácticas, no de la gama de conocimiento uh-huh. que quieras adquirir, sino que, por ejemplo, agárrate de un mantra, agárrate de, a lo mejor, de una postura de yoga, algo que te permita activar un potencial dentro tuyo, y vas a ver los efectos que te va a producir. Entonces, por eso las posturas de yoga son talismanes en vivo. No sé, sí, son buenísimos. Son ¿no? talismanes en vivo porque tú estás accionando, estás cargándote de energía y luego la vas a liberar en todo lo que compone todo tu ser. Y entonces, por eso es que después de una meditación o de una práctica, una persona empieza a ver con ojos bonitos a toda la gente, y ves como de, ay, qué bonito es el mundo, y todo así como... Te subes una frecuencia, ¿no? Claro, te subes, pero claro, ese efecto te va a durar cierto tiempo, porque mientras la mente esté envuelta en otras circunstancias, pues en cualquier momento va a decir, bueno, ya se nos acabó el efecto, ahora, ¿en qué estábamos? Ah, que te odio. Estábamos peleando, ¿no? Estábamos peleando. Pero ese es un trabajo personal, ¿no? Mantenerte en una frecuencia alta, porque la mayor parte de las circunstancias es que te regresas a la que estabas. Exactamente. A lo mejor por las circunstancias que te rodean, exacto, por la gente que te rodea, y porque estás permitiendo regresar a donde estabas antes. Así porque es. Ni es la circunstancia, sí, ni es la gente, eres tú. Eres uno mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mente, como ya se programó y se condiciona a ciertas formas, entonces, pues por supuesto que va a querer regresar a y la tendríamos memoria, entonces ¿no? que hacer en una meditación de ese tipo, de ese estilo, como resetearnos, ¿no? Ajá, para meter nueva información, nuevas frecuencias, nuevas ideas, y dejar todo lo que nos han dicho que debe de ser, tiene que ser, y cambiar el tema, ¿no? Yo opto ser esto, no debo de ser ni tengo que ser. Claro, y una de las cosas que se te vaya también quitando de la cabeza de que aquí supuestamente tienes que venir a sufrir. O sea, digo, yo desde chiquita he escuchado eso, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué te tienen que doler? ¿Por qué te tiene que estar? Pero vas creciendo y dices, no, pues si me tiene que doler, sí, pues tengo que sufrir así esto. Y para que quites el dedo del martillo y no lo vuelvas a poner, porque si no, pues no te das cuenta, y entonces, y luego te aparece todo este conocimiento y te dice, no, o sea, tú puedes elegir el camino que vas a seguir. Uh-huh. Entonces, realmente el tema de seguir un camino espiritual no significa que tanta devoción le tienes a Dios y qué bonito le hablas al mundo. O sea, significa la facultad de estar consciente de ti mismo y de las cosas y de las situaciones que están sucediendo en tu entorno, y cómo las puedes amortiguar, y cómo puedes resolver, y cómo puedes ahora sí que modificar cualquier situación. Entonces sí, o sea, esto es un tema que sí te lleva tiempo de asimilación, o sea, porque repito, no es que andes como merolico, dice y dice y dice, sino que también tengas esa facultad de asimilar, esa facultad de procesar, y que lo puedas llevar a la aplicación en tu vida diaria. Oye, dime, ¿por qué tenemos dos nombres para este taller? Uno se llama, que es el mismo, sí. Taller de las 50 Puertas de Dios, o El Portal hacia Dios. Ok, el tema del 50, ahora sí que es el 5 elevado en su potencia. Tiene en numerología estamos hablando de temas cabalistas, entonces tiene que ver con una letra hebrea que refiere a los 5 niveles del alma, o sea, tus estadios anteriores y este nuevo que estás conociendo, que se llama conciencia. Uh-huh. Entonces, por eso los mayas hablan del quinto sol, o sea, tu quinta herramienta que apenas estás conociendo. Cuando hablamos del 50, o sea, es una escala más arriba, entonces está hablando involucra las 10 esferas del árbol cabalista,
Entonces son 5 niveles por cada esfera, o sea, 5, si son 10 esferas y son 5 niveles por cada esfera, 5 multiplicado por 10 nos da 50 puertas. O sea que entres conscientemente desde el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, o sea, dentro de tus facultades. Y la otra que era el portal hacia Dios. El portal hacia Dios, ¿por dónde tienes que empezar a conectarte? Este tema del portal, muchos se ha escuchado del entrecejo, o sea, dentro de las meditaciones en el entrecejo, pero cuando uno empieza como en las prácticas de meditación, los ojos se te van por todos lados, menos al entrecejo. Tiene una función específica. Ese tema en particular me gustaría algún día, si nos lo permites, claro, dejárselo a manos de nuestros maestros de Tao, porque ellos nos hablan del bautizo de fuego, que precisamente hace alusión al uso del tercer ojo, donde está, cómo se apertura. Y ese es el famoso bautizo del fuego del que hablaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y Jesús, o sea, que decía que después del bautizo del agua venía el bautizo de fuego. Entonces nosotros ya nos quedamos instalados en el bautizo del agua, porque cada vez que nacemos nos bautizan en agua. Y esa etapa pues relativamente ya pasó, y ahora viene la iniciación de fuego, que es el bautizo de fuego. Y finalmente pues sí, o sea, hay muchos maestros que han hecho estas iniciaciones, cada quien en su forma, en su cultura, en su filosofía, pero han hecho este tipo de iniciaciones, y no es que el maestro haga la tarea por ti, o que el maestro te ilumine, o que el maestro simplemente él te muestra el punto de entrada y tú sabes hacia dónde te diriges, si quieres seguir ese caminito o prefieres decir no, gracias, me quedo como estaba. Entonces en esta parte del portal pues es precisamente, o sea, cómo canalizar o dirigirte sin generar tanta confusión, porque ese es uno de los temas muy fuertes, la confusión, y cómo, y a qué hora, y dónde, y todo eso. Entonces sí es necesario tener la mente despejada y tranquila para poder aterrizar esta parte del portal hacia Dios. Oye, y díganme, ¿quién puede ir a este curso? Bueno, a este taller. Todos quien guste. No necesitan ningún conocimiento súper específico, nada, prácticas. No, realmente el lenguaje que nosotros utilizamos es muy sencillo, está muy enfocada a la vida diaria, o sea, a cosas pues que se experimentan cotidianamente, a tu persona, a tus afinidades, y realmente es algo que todo mundo puede, más bien esto es quien quiera. Okay, quien quiera ir. Quien de verdad lo desee, y realmente no hay obstáculos. Si en tu corazón está el anhelo sincero de que deseas trabajar con esto, de verdad que las puertas se te van a abrir para que eso suceda. Ok, pues eso es muy bonito, porque sinceramente hay gente que quiere ir, pero a veces no saben si van a entender, o si nada más van a perder el tiempo, o si van a salir pensando en que pues no entendí nada. Y yo creo que, primero, perder el tiempo jamás. Sí. Segundo, vas a captar todo lo que nos van a ir explicando de cómo hacer el yapamala. Eso es muy importante que conozcan, porque el hilo, en este caso pues se van a utilizar agujitas para ir insertando, porque las cuentitas, o sea, todo tiene su significado, y van a ver que es un trabajo. Bueno, en primer lugar, hacerlo es sumamente terapéutico, pero ya con la conciencia, con explicación mucho más bonito. Exacto, con la conciencia de qué estás haciendo y para qué te sirve y cómo lo puedes utilizar. Okay. ¿Y qué más diríamos de la belleza de este taller, Oscar? Bueno, justamente hace ratito tú nos platicabas de una canción que, bueno, fue la misma, la de Miguel Bosé, que ya la habías escuchado en otro taller. Así es, en otro taller, no la entendí. Y que ahora pues ya tuviste una perspectiva diferente de ella, como ¿no? que se me abrió la conciencia de otro nivel y ya entendí de lo que se refería. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empecé a tener contacto con el tarot, empecé a comprar libros, y hablaban de chakras, hablaban de céfiras, hablaban de cábala, hablaban de astrología, y hablaban de conceptos de yoga, y yo decía, como que ya nos fuimos llenando de información y entendemos. No, y en ese momento yo dije, no entiendo nada, ¿a qué se referirá todo esto? ¿No? Entonces tuve que estudiar geometría sagrada, psicología del color, numerología y un sinfín de cosas
para después de muchos años tratar de comprender de qué me estaban hablando esos libros. De ahí el por qué ahora comprendo que muchas cosas de nuestra vida son semillas que nosotros podemos sembrar, y en algún momento, cuando la planta haya crecido, sabremos qué es lo que había dentro de esa semilla. ¿Quiénes puedan asistir? Todos aquellos que tengan la disponibilidad de recibir una semilla en su corazón. Algunos la tendrán en ese momento y crecerá. Algunos tendrán que pasar como el bambú, tendrán que pasar 5 años para que de repente se eleve y crezca hasta el cielo. Entonces, y el hecho de recibir, de estar dispuestos a abrir la mano para recibir un conocimiento, es todo lo que necesitan. Tener ese corazón abierto. ¿Cuánto tiempo tardará en crecer? Eso depende de cada quien, y también depende del ciclo de cada persona. Entonces, aún así, yo sé que muchas veces yo fui escéptico a lo que se me proporcionaba, y quizá porque en ese momento mi mente no estaba capacitada para comprender. Pero más sin en cambio ahí se quedó esa semillita, y con el paso del tiempo dije, ya entendí, ya me cayó el 20, ¿no? Como dirían por allí. Ya me da sombra y ya comprendo. Exactamente. El arbolito que creció. Oye, pues qué bueno que vinieron, a mí me da mucho gusto. Esta cita la teníamos hace mucho tiempo, por circunstancias no habíamos podido hacerla, y ya lo logramos. Y lo más bonito es que ya logramos poner la fecha para este taller, que será el 25 de noviembre, sábado, de 5 a 8:30. La verdad, el costo es súper bajísimo, cuesta 600 pesos, y les van a llevar el material. Entonces está padrísimo, porque vamos a hacer meditación, vamos a hacer respiraciones, vamos a hacer el yapamala, vamos a entender su significado, y pues vamos a salir un poco más conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Algo más para ir cerrando ya el programa? Wow, pues realmente sí les aconsejo que no se pierdan este taller, que lo tomen en cuenta, que vayan apartando la fecha, y de verdad, o sea, con todo el anhelo de su corazón, para que vayan conociendo algo que realmente que es milenario, es genuino, o sea, genuino en el sentido de que generación tras generación se ha transmitido de una forma muy pura, porque no es con la intención de que uno salga beneficiado de manera personal, simplemente es para beneficio de todos, y que ellos a su vez lo puedan compartir con otras personas. Muy bien. ¿Algo más, Oscar? Pues hace rato mencionábamos algo, ¿no? Oídos para el que quiera oír, ojos para el que quiera ver. Y creo que algo muy importante de esto, nosotros sabemos que siempre hay cosas ocultas dentro de todo conocimiento. La práctica de la meditación y el uso de las herramientas de poder es esa plática interna que tenemos con Dios. Entonces, esto es como adquirir un pequeño gadget, un celular para hablar con Él. Para poder conversar con Dios. Sí, exacto. De hecho, bueno, en mi experiencia, lo que realmente ha sido corta, cuando yo hice mi yapamala, pues fue bajo la guía de mi maestro de yoga, y realmente a mí me impactó mucho el trabajo que conllevaba, porque sí, en ese momento pues mi corazón estaba un poquito resentido en una situación, y de repente empezar a trabajar con esto me llevó a comprensión de muchas cosas. Y cuando empiezas a ver los efectos de que algo ya no te está como picoteando, exactamente, dices, wow, o sea, es algo que es mágico, que hay que transformador. Tomar muy en serio, exacto. Muy bien, pues qué bueno que vinieron, qué bueno que nos explicaron esto, y por conveniencia personal hasta vale la pena ir a hacer el yapamala, porque te liberas de muchas cosas que no vale la pena seguir cargando, y más que nada te evita que te enfermes con estas emociones negativas. Sí. Es padre. ¿Qué pasó, Oscar? Bueno, ya nada más por último, para aquellas personas que ya han tenido un yapamala y se rompió el yapamala, se perdieron las cuentas o sucedió cualquier incidente, con todo gusto podemos responder toda esta clase de preguntas. De repente hay gente que se aleja porque alguien les da una versión errónea de las cosas, ¿no? Un ejemplo, yo he conocido tarotistas que un día ven la muerte del padre y ya nunca más lo quieren volver a tocar. Un ejemplo, si yo veo que alguien muy querido a mí va a fallecer, es justamente para que yo me acerque para poder canalizar esa alma.
Y te liberes de asuntos pendientes también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Le puedo acercar el libro tibetano de la vida y de la muerte y puedo trabajar con esta persona los bardos. Toda herramienta tiene un porqué y un para qué, pero de repente la gente que no maneja el conocimiento dice, no, se rompió, es por algo malo, por esto y aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte de la gente que va a estar trabajando en este taller, a algunos se les romperá el hilo, las cuentas saldrán volando y todo tiene un porqué en esta vida, pero todo depende de la percepción en la que vemos las cosas. Correcto, eso es cierto, pero muy cierto. Entonces, para todas aquellas personas que dicen, yo tengo uno, pero se me rompió, o lo agarró una niña y lo rompió, todo tiene un significado. Pero solamente hay que acercarse con alguien que tenga un poquito de experiencia para poder saber qué manifiesta esto, ¿no? Todas las dudas y preguntas que puedan tener, pues las pueden ir acercando. Yo les recomiendo que si van a asistir, que de una vez vayan apartando sus lugares, porque probablemente no podamos recibir a tantas personas. Sí, esto es de poca gente, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, de hecho sabemos que es así, ¿no? Que siempre es así. A mí me encanta porque de repente cuando hacemos ceremonias de prosperidad y abundancia no caben en el espacio. ¿Quién sabe de dónde sale tanta gente que quiere tener prosperidad y abundancia, y prosperidad, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, el tener este concepto de la meditación, hay gente que dice, yo no sé meditar, a mí no se me da, qué aburrido. Y les quiero decir que una persona que aprende a meditar, incluso puede meditar con heavy metal, o con salsa, o con cumbia, o con rock. El exterior no le hace ruido en el interior. Exactamente. Entonces, por eso es para todos, ¿no? A mí me encanta cuando hacemos meditación y a alguna mamá se le ocurre traer a su niño y el niño anda bailando por todos lados, ¿no? Y muchos de los que están meditando están, ¿a quién se le ocurrió traer este escuincle? Pues sí, ¿no? Pues, resulta ser que ese niño representa la carta número 20 del tarot. Se refiere al niño interno y por esa razón dijo Dios, dejad venid a los niños a mí. Y ese niño representa la manifestación del niño interno. Yo pensé que representaba la manifestación de tu intolerancia, porque no es eso, que llevas a un niño a una meditación. Sí. De Isabel. ¿Qué dice? Que dice que ya apartó la fecha, ya es tu primera alumna inscrita. Mira, ya tienes su primera alumna. Muchas gracias, Isa, qué bueno que vas a ir. Todo lo que sucede en esta vida tiene un porqué. Qué hermoso. Entonces los invitamos, ¿no? Incluso si se atraviesa un gato, todo tiene un porqué, solamente hay que aprender a descifrar nuestro entorno. Y se vuelve bien interesante la vida cuando empiezas a ver que todo tiene un porqué, claro, y tiene un mensaje secreto que a veces no puedes entender. Y aparte con la práctica la mente va dejando de ser compleja, o sea, va reduciendo su complejidad y eso te ayuda a ver el mensaje cada vez más claro. A veces los mensajes que nos llegan vienen demasiado abstractos y decimos, Diosito, no te entendí absolutamente nada. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y entonces pues nos apoyamos en otras personas para consultar el significado, el simbolismo, pero conforme uno va trabajando en sus prácticas personales, la complejidad de la mente va reduciendo y eso te permite que el mensaje llegue más claro. Ok, bueno, pues muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias. Amigos que están del otro lado de este micrófono, por ahí escondiditos y escuchándonos, muchas gracias por hacerlo y recuerden que todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde tenemos invitados y tenemos cuentos y tenemos mitología y este programa seguirá por mucho tiempo. Muchas gracias y nos escuchamos en 8 días. Gracias, Oscar. Gracias, hasta luego, Bella. Hasta luego. Gracias, Lorna.